Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. El tópico 10, funciones de resumen. Es el último tópico de, como les mencioné, de tener esta herramienta cuando ya tenemos unos datos limpios. Y la función más importante en este tópico de la gramática de los datos, de resúmenes de datos, se llama summarize. Summarize. Lo que hace summarize es que va a colapsar ese conjunto de datos en una fila sencilla. Lo que vamos a hacer es ayudarlos a ustedes a interpretar ese summarize y ayudarlos a poder ejecutar esas funciones de resumen. Esta función summarize va a necesitar otras funciones que realmente les permitan a ustedes hacer un proceso de resumen de datos. Y vamos a ver qué es lo que significa resumen de datos. Así que por lo tanto, utilizamos summarize para decir, quiero resumir una o más columnas, pero tengo que decirle a summarize cómo quiero resumirlo. Así que básicamente esa es la sintaxis. Tú le dices a la computadora, quiero resumir, y la quiero resumir de esta manera. Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, comienzo. Tengo la función summarize. En este caso, como voy a usar solamente una función, pues decidí no poner diamonds en el pipe. Y es estilo, ¿verdad? En este caso decidí no hacerlo. Y va a correr de manera igual y las dos son correctas. Ahora, si vamos a hacer una secuencia de pasos, yo prefiero comenzar con el data frame aparte para visualizar que ese es el conjunto de datos, ese objeto es el que yo estoy utilizando y sigo concatenando las funciones con el pipe que ya conocemos. En este caso, como les mencioné, tengo summarize. Por lo tanto, ya yo estoy diciendo que quiero hacer un resumen. ¿Un resumen a qué? ¿De dónde va a provenir ese resumen? De un conjunto de datos. En este caso, nuestros datos ejemplos, diamonds. Posteriormente, el segundo argumento es qué tipo de resumen y a qué variable yo voy a hacer ese resumen. Por lo tanto, si el objetivo de ustedes es obtener cuál es el valor esperado de precio o el promedio, entonces dicen summarize diamond mean. Mean, ¿qué? La variable que van a utilizar, mean price. Aquí tenemos diamonds. Tenemos 10 variables. Carat, el quilate de el diamante. Cut, si son unos diferentes niveles, unas categorías de cuán bien ese diamante está cortado. El color con color del diamante. La claridad, que también es una variable factor ordinal, categórica ordinal. La profundidad, lo que le llaman table. El precio, X, Y y Z, que son las dimensiones del diamante. Cut, si le damos, y cut es esta variable aquí específica, la segunda que estamos viendo. Ves que es categórica, ideal, premium good, etc. Por lo tanto, aquí estamos, observen aquí, aquí estoy pidiendo el promedio del precio y solamente me da un valor, el promedio del precio. Ahora, yo quiero en este caso el promedio del precio por los niveles de la variable cut. Esa sería la manera adecuada de decirle. Yo quiero el promedio de precio por cada uno de los niveles de la variable cut. Por esa razón, si la variable cut tiene
5 categorías, pues vamos a tener ahora no solamente un escalar, un vector de un solo vector. Ahora vamos a tener un vector de un solo elemento. Ahora vamos a tener un table de 5 filas. ¿Por qué 5 filas? Porque esos son los valores de cut. Y 2 columnas. Las etiquetas de cut y el promedio de cada uno de esos niveles de cut. Por esa razón, estos dos son diferentes. Aquí solamente estamos pidiendo el precio de nuestra variable y aquí estamos pidiendo, perdón, el promedio de nuestra variable y aquí estamos pidiendo el promedio de esa variable pero estratificado por otra variable y esa otra variable es una variable categórica ordinal. Esto es una función min. ¿Dónde obtenemos min? Pues vamos a la literatura, a Google, a todas las estrategias que hemos aprendido desde el momento y decimos cómo obtener el promedio de una variable en R. De igual manera, podemos ir, como sabemos que nuestra herramienta que estamos utilizando es dplyr, la gramática de los datos, vamos a nuestra hoja de resumen y buscamos la sección Summary Functions. Y en Summary Functions te dice, te categoriza ciertas funciones. Funciones de conteo, de posición, lógica, de orden, de posicionamiento, de dispersión. Como observan, aquí tenemos min. Quiere decir que nuevamente esta hoja es esencial, es importante que la tengamos siempre a nuestro poder, porque ya sabemos que si vamos a utilizar summarize, la tenemos que utilizar con otra función, que es la función que nos va a dar el resumen que deseamos. Nuevamente, summarize prepara a la computadora de que va a ser un resumen, pero tienes que decirle qué resumen. Así que tenemos summarize y luego los posibles resumen que queramos. Y pueden ser otros, lo que ustedes se inventen, ¿verdad? Si hay una fórmula que ustedes necesiten hacer durante su proceso, entonces la incluyen ahí. Observan que tenemos, en vez de tener fair una sola vez, tenemos fair el número de veces que la otra categoría tiene. Así que si color tiene 7 colores, D, E, F, G, H, I, J, ¿ves? No se repiten. Son 7 colores diferentes. Entonces me está dando el promedio de precio por esta combinación. Me va a decir de aquellos diamantes corte fair y color D, el precio esperado es 4.291. De aquellos diamantes con corte good y color E, su precio promedio es 3.424 y así sucesivamente. Claro, luego para ver si hay una diferencia entre esos promedios, pues tienes que ponerlo a prueba. Tienes que poner a prueba una hipótesis. Así que antes de poner a prueba la hipótesis de que si por lo menos alguno, esto puede ser una hipótesis, ¿verdad? Si por lo menos alguno de los precios por grupo y color, por color y corte es diferente a algún otro color y corte, tendrías que hacer esta tabla. Esa es la utilidad. Si tú quieres probar una hipótesis de que si alguno de los precios es significativamente diferente a otro, perdón, alguno de los precios de algún corte es estadísticamente significativamente diferente a otros cortes, entonces tienes que agrupar de esta manera. Por lo tanto, ya tienen la herramienta para preparar, para manejar los datos para que puedan hacer una hipótesis. Y eso es
el fin de todo este curso que hemos visto al día de hoy. Estás preparando los datos para tú poder probar tus hipótesis, para tú poder graficar esas diferencias, para poder presentar unas tablas. En última instancia, tú quieres hacer algo como esto, pero no se va a quedar así. Ahora tienes que implementar una prueba estadística o preparar unos intervalos de confianza que nos permitan establecer si por lo menos alguno de ellos es diferente, o nos permitan establecer cuál es diferente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo desde el sábado. Y como muy bien dice Katia, aquí estamos agrupando ahora por dos variables categóricas. Las funciones de resumen, R provee muchas funciones de resumen. Como mencioné en el cheat sheet, tenemos medidas de tendencia central o location, medidas de dispersión o spread, medidas de posicionamiento o rank. Y vamos a ver, aquí yo digo, y de order. Aquí debe ser orden mejor. Count, position, counts, position, order. Exacto, ¿ok? Medidas de tendencia central, de conteo, de orden, de posicionamiento o ranking y de dispersión. Y todos son funciones estadísticas. Las medidas de tendencia central es el promedio y la media. Observen, si yo quisiera que ese resultado tuviese un nombre particular, entonces yo puedo hacerlo. Si se fijan previamente, le había dicho summarize mean price. Y el resultado me decía mean price. Ahora, si yo quiero, como recuerden, en el tidyverse, casi siempre, en la mayoría de las veces, o el 99% de las veces, el resultado va a ser un table. Queremos que todo termine en tables. La única ocasión que el resultado no va a ser un table, las funciones de vectorización. No obstante, el resultado de las funciones de vectorización se va a pegar un table. Aunque te trae un vector, se pega al table. Así que es un vector que va a ir atado a un table. Al final vas a tener un table. ¿Ok? Eso es importante. Eso, siempre queremos acostumbrarnos a terminar con esta estructura de datos, el table o data frame. En este caso yo le digo, en vez de dejar que la computadora asigne el nombre, yo quiero asignar el nombre. Y voy a decir que mi variable se va a llamar mean price. De igual manera, aquí estamos utilizando otra función diferente a mean. Estamos usando median. Observen que se hace de la misma manera. En estos dos casos estoy ejecutando dos funciones aparte, dos procesos aparte. Pero si yo quisiese tener un table con los dos resultados, lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar solamente un summarize. De hecho, si utilizo dos summarize de esta manera, va a ser el mismo resultado, va a estar concatenando. No obstante, una manera más legible es con un solo summarize. Y le digo diamond summarize mean price e igual a la función que me ayuda a obtener el promedio, median price igual a la función que me calcula la mediana. ¿De qué? De esa variable que yo quiero utilizar. Mean y median son funciones aritméticas, por lo tanto, esa variable tiene que ser numérica.
no puede ser categórica. Y aquí se escondió el resultado. Y ahí lo tienen completo. ¿Ok? Ahora observen, aquí tenemos un table 1 por 1. Y si concatenamos las dos funciones o los dos procedimientos en una sola función summarize, entonces tenemos un solo resultado, 1. Y lo podemos utilizar de esa manera también. Measure spread, tenemos la desviación estándar, el rango intercuartil y el median absolute deviation, la desviación mediana absoluta. Lo importante aquí es que estas son las tres funciones que tenemos dentro de tidyverse para ejecutar estos cómputos de dispersión. De igual manera, como observan, se usan exactamente igual. Yo le asigno el nombre que yo desee, eso es arbitrario. A lo mejor ustedes tienen su propia nomenclatura. Y dentro de Summarize, entonces le decimos SD, IQR y MAT, que cada uno de ellos representan cada una de estas funciones aritméticas de dispersión. Y de igual manera, podemos hacer esta creación de resúmenes de más de una variable agrupado por cualquier variable categórica. ¿Okay? No hay límite aquí, no hay límite de lo que ustedes quieran hacer y cómo quieran combinar. Tenemos el conjunto de datos Diamonds. Con ese conjunto queremos establecer la desviación estándar, el rango intercuartil y la desviación absoluta mediana por la categoría de color. Como la categoría de color tiene 7 categorías, o la variable color, como la variable color es categórica ordinal, un factor ordinal, ese factor tiene 7 categorías. Por lo tanto, me va a dar un table de 7 filas. 7 filas, 4 columnas. ¿Por qué 4 columnas? Porque la primera columna va a ser... ¿Por qué 4 columnas a pesar de que estamos pidiendo 3 resúmenes? Porque la primera columna va a ser el valor de la categoría por la cual estamos agrupando. Y luego le va a seguir los resúmenes. Y ahí tienen esa tabla. Perfecto. Tenemos medidas de posicionamiento o ranking, que es mínimo, el cuantil y el máximo. Es bastante, especialmente el mínimo y máximo es bastante obvio, ¿verdad? El mínimo es básicamente de tu conjunto de datos, cuál es el valor mínimo, y de tu conjunto de datos, cuál es el valor máximo. Ahora, aquí en vez de utilizar Summarize, estamos utilizando una nueva función que se llama Reframe. Miren lo que sucede. Les explico ahora qué sucedió aquí. Cuando yo aplico Summarize a Quantile, hay un pequeño detalle. Es que los programadores dijeron, no utilices esta función, mejor utiliza Reframe. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué sucede aquí? Y uno explorando qué sucede, y uno va a la teoría de lo que hemos estado estudiando. Vamos a buscar por aquí. Summarize collapses a data frame to a single row. Eso es la definición de Summarize. Va a colapsar un conjunto de datos, básicamente la columna que tú estés utilizando, en una sola fila. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una sola fila, ¿verdad? Y lo que sucede aquí, perdóname, aquí ya no, bueno, es una sola fila por cada grupo que estás
por cada valor que estás agrupando, pero en cierta medida es una sola fila de ese valor que estás agrupando. ¿Ok? Aquí tienes a un grupo, así que te va a entregar esa fila de ese grupo, porque es el price a este grupo. Como esa es la definición de summarize, los programadores, entiendo yo, dijeron, espérate un momento. Cuando yo implemento quantile a una sola variable, ya rompe la definición de summarize. Porque quantile me devuelve los cuartiles de un conjunto de datos numéricos. El primero, segundo cuartil, el tercer cuartil, que es el promedio, el 75 y el 100%. Así que, bajo definición, summarize no está diciendo lo que va a hacer. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta de eso y te dicen, no, pues cuando tengas una función que no cumple con que me va a entregar un grupo, un solo resultado por el grupo por el cual tú estás resumiendo, vamos a utilizar otra función que se llama reframe. Te va a correr, pero ellos te van a decir, espérate, no uses esto. Ahora te tenemos una manera particular desde la versión 1.1.10. ¿Qué versión tenemos ahora? Dplyr. Y esta es la versión 1.13. Así que hace 3 versiones atrás ellos dijeron no vamos a utilizar summarize. Así que si usted hubiera utilizado esta función, le va a salir un warning. Y tienen que estar pendientes de esos warnings. ¿Qué sucedería si yo aquí copio esto? Le digo summarize. Nuevamente, sí te devuelve, pero te va a dar un warning. Y esa es la razón como yo estoy programando y ejecuta después de la 111, 110 o desde la 110 te va a salir ese error. Así que como tú tienes que estar actualizado a los nuevos avances de la tecnología y los nuevos avances de tu lenguaje, dice, ok, desde este momento en adelante voy a cambiar de función. Y por esa razón comenzamos hablando de summarize y de momento introduzco para un resumen estadístico un reframe. Y es que en este lenguaje particular ellos dijeron, espérate, yo estoy diciendo esto aquí y no lo estoy cumpliendo cuando utilizo quantile. Déjame hacer una función que me haga eso y también lo haga más eficiente. Observe entonces el resultado. ¿Cómo sería el resultado si yo utilizo quantile con unas variables resumen que solamente me proveen un valor? Y observen que me repite ese valor. Hay que tener entonces mucho cuidado cuando utiliza uno quantiles con otras variables o con otras medidas de resumen que no siguen la misma estructura. Hay que estar pendiente que esto es una mera repetición, no es un cálculo. Estos valores aquí no es que, ¿verdad? No es que es un valor nuevo, es un valor que se repite por cada nivel de cuartil. Pero no son cálculos diferentes que por casualidad dieron iguales. Es que se repiten. Porque quantile me ofrece otro tipo de estructura, que es 5 valores. El primero, segundo, el promedio, cuarto y quinto cuartil. Valor mínimo, valor máximo. ¿Hasta qué valor es el 25% de mis datos? ¿Hasta qué valor es el 50% de mis datos? ¿Hasta qué valor es el 75% de mis datos? ¿Y cuál es mi valor máximo? Y eso que es lo que me ofrece el quantile. Yes. No, Mary. Esta es otra función. Ese sería análogo. De hecho, vamos a ver si la matemática es la misma.
326, 950, 2401. El tercer cuartil 5324 y 18823. ¿Vieron ¿verdad? La lógica de los programadores? Ellos tienen una filosofía una filosofía y hay que ser estructurado, estandarizado el momento que uno hace su trabajo. Y de momento dijeron, espérate, yo estoy diciendo esto y no lo estoy cumpliendo acá. Pues entonces déjame separar, generar una función para mantener mi filosofía, mi estructura de programación, lo que yo estoy diciendo que se hace esto para no confundir a nadie. Y de una vez lo hago un poquito más eficiente. Pero no te limitan a tu poder crear la presentación que tú quieras. Pero tienen que tener cuidado que esa presentación tenga sentido y sepan interpretarla. Okay. Esto fue un ejemplo que traje y se me olvidó mencionarlo para que vean cuán exhaustivo uno puede hacer en el filtro que uno hace. Aquí estamos. Antes de hacer mi resumen, yo quiero hacer mi resumen por este filtro. Por lo tanto, aquí ya yo no estoy haciendo yo no estoy haciendo. Deme un segundo, ok. No estoy haciendo mis resúmenes estadísticos para la base de datos Diamonds. Yo estoy haciendo mis resúmenes estadísticos para el resultado de este filtro. En el resultado de este filtro es que yo ejecuto el grupo y luego ejecuto mis resúmenes estadísticos. Por lo tanto, en este resultado que tiene 65 líneas, es debido a este filtro. Es debido a hay muchos menos líneas porque tenemos todo este filtro. Menos líneas de lo esperado. ¿Ok? Eso es importante recordarse. Que y para la interpretación es mega importante porque tú no vas a decir que el promedio de todos mis diamantes cuando cut is fair y color es cut is fair y color es D es 536. Tú vas a decir el promedio de mis diamantes cuando cut is fair y color es D para los datos que cumplen este filtro. Así que esa interpretación va a ser específica para el resultado de estos datos. Miren esto, miren lo que quiero decir. Tenemos Diamonds. Y ahora decimos en vez de 53.940 tenemos 20.323. Así que este resumen es para estos datos, para este filtro. La población, la muestra cambió totalmente y eso hay que tenerlo en consideración. Ejecutamos estos resúmenes, no se ejecutó a base de todos mis datos, se ejecutó a base de otros datos. ¿Qué datos? Pues aquellos que quedaron en mi filtro. Yo también ahora me enredé también. Vamos a ver qué sucedió ahí. Y eso tiene que ser, vamos a ver, color. Se supone que esto no fuera así, ¿verdad? Que no estuviera D. Y corte ideal y color D. A lo mejor no estamos entendiendo bien esta secuencia. Ok, claro, sí. Porque está D, claro. Porque estamos eliminando los D que son D y corte ideal. Exactamente. Así que si hacemos price, ahora si hacemos aquí diamonds, todo porque esto es
lo que estamos haciendo es esencial en el proceso de análisis de datos. Entender qué es lo que estamos analizando. Ahora, cuando yo ejecute Enter aquí, y me puedo equivocar, significa que no estoy entendiendo bien lo que estoy haciendo, pero cuando yo ejecute Enter aquí, D tiene que tener más datos. Tiene que ser un número mayor a 163. ¿Ves? Aquí está. 6.775. Porque vamos a seguir teniendo color D. Lo que no vamos a tener son aquellos D que también sean ideal. Eso fue lo que sucedió ahí. Y ese proceso de lo que queremos, no queremos, entender la programación, el resultado de la programación es extremadamente importante. Tenemos un table de una fila y 3 columnas. Si el resultado llegase a ser no es una fila nada más, ¿verdad? Si decimos, ok, cuando yo implemente esta función no nos da una fila, ya sabemos que tenemos que utilizar reframe, que fue lo que vimos acá. Pero en este caso, como el resultado sigue siendo una fila, lo que nos va a proveer first es un número, lo que nos va a proveer last es un número, lo que nos va a proveer end es un número, pues volvemos a utilizar summarize. First nos dice cuál es el precio de ese primer valor que está en ese conjunto de datos. Y ese conjunto de datos tiene un orden. Si ustedes le dan arrange y otra variable, el orden va a cambiar. Por lo tanto, este número va a ser diferente. Last, ¿cuál es el último valor que está en ese conjunto de datos? De la manera que está arreglada en ese momento. ¿Y cuál es el valor de la posición 3? De hecho, vamos a verlo aquí. Price 326, la primera posición. Ay. La posición 3. Perdóname. La posición 3, 327. Y la posición last, 2757. 2757. Eso mismo. ¿Ok? Ahí está probado y requete probado. First, last, end. Del momento que está en cómo está arreglado los datos. Porque si utilizamos arrange, lo vamos a arreglar de otra manera y ese resultado va a ser diferente. 326. De hecho, vamos a copiarlo aquí. $326, $326. End 3. Vamos a la fila 3. 327, 327. Y last 2757, 2757. Eso mismo. Ahí probamos que esa función hace eso. Y lo entendimos. Ahora podemos utilizarlo 600.000 veces porque ya pasamos ese trabajo de entenderlo. Y ahora podemos utilizar. Que de aquí a 6 meses no la han utilizado y tengan que pasar por este mismo procedimiento. Pues sí, no hay problema. Es parte. Porque no lo usaste hace 6 meses la función. Y vuelves a hacer lo mismo. ¿Realmente esto me dice eso? Este es el primer. Y vamos, hacemos la función y buscamos. Ah, sí, ok. N igual a 3. Y mira. Ah, pues sí, esa es la posición. Y ahora pues lo seguimos utilizando si lo utilizamos para esa variable. No tenemos que hacer el mismo ejercicio porque ya la validamos, ya entendimos cómo se utiliza. Nuevamente, de aquí a 6 meses se le olvidó qué significa end. Pues se repasa, se entiende y se vuelve a utilizar. No hay problema, eso es parte del proceso. Aquí esta es una nueva función. Es para contar. Está contando el número de filas que hay en ese conjunto de datos. Es lo que está haciendo. Por lo tanto, este número, ¿verdad? Si está contando el número de filas que hay en ese conjunto de datos, este número debe ser igual a este número. Y mira, sí, 53940. 53940. Por lo tanto,
si yo agarro este filtro, vamos a agarrar este filtro, lo ponemos aquí. De hecho estaba aquí. Y le digo count. Entonces va a ser menor. Va a ser menor, míralo aquí. ¿Por qué? Porque va a ser menor porque me está contando el número de filas desde la 1 hasta el final. Eso es lo que está haciendo, me está contando el número de filas. Si yo le digo select price count, el resultado va a ser igual, a pesar de que sea ahora solamente una variable. ¿Por qué a pesar de que sea en vez de 10 variables, una variable, el resultado va a ser igual? Nuevamente, porque me está contando el número de filas y select me trabaja con las variables. Cuando hago filter, sí, ese count va a cambiar. Aquí básicamente lo que quería representarles es que podemos contar los missings, a ver si existe algún missing y contarlo. Podemos buscar con distinct, la función endistinct, si existe cuántas observaciones diferentes existen, es lo que está diciendo. Y aquí el resultado lo que menciona es que existen 11.602 diferentes precios. De 53.000, casi 54.000 diamantes, hay 11.602 precios diferentes. Color, pues ya lo habíamos visto previamente, hay 7 tipos de colores diferentes. Así que si tú tienes como pregunta, ¿cuántos elementos diferentes en esta columna existen? Pues ya saben que van a utilizar endistinct. Y es bastante intuitivo, ¿verdad? Endistinct, ¿cuántos elementos diferentes o distintivos existen? Pues eso es lo que significa endistinct. Aquí estamos viendo los valores diferentes que existen en esta variable numérica y aquí estamos viendo las categorías distintivas, las categorías diferentes en esta variable categórica o lineal. Por esa razón, aquí estos son los valores, porque es numérica. Aquí son las categorías, porque es una categoría. Son 7 tipos de categorías diferentes. Y aquí son 11.000, casi 12.000 valores diferentes de precio. Perfecto. Y pues aquí esto ya lo hemos visto. Esto es una agrupación para que ejemplificar que no hay límite para el tipo de grupo que quieras hacer y el tipo de resumen que quieras hacer. Lo importante es que sepamos interpretar, ¿verdad? Sepamos interpretar después el asunto que hicimos. Eso es lo otro, ¿verdad? Después saber interpretar lo que hicimos es otra cosa. Pero no hay límite de lo que pues, queramos cruzar y calcular. Aquí, pues sí, básicamente eso, que no hay límite. Ongrouping, básicamente lo que nos dice que si generamos un objeto que está basado en un group by y nosotros queremos volverlo al estado original, ella en memoria preserva ese procedimiento y puedes revertirlo.